Buenos días, tardes y noches. Todos los días perdemos una docena de genios que se nos van en el anonimato. Personas con grandes epopeyas vitales, también que han vivido angustias y alegrías y a las que quizá no conocemos tanto y que sus historias merecen ser recordadas. Esta es una de las frases emblemáticas del gran periodista Juan Antonio Cebrián y que puede aplicarse a un genial sacerdote que falleció hace 10 años tras llegar a la cumbre del Moncayo. Se llamaba Pablo Domínguez y nació en Madrid el 3 de julio de 1966. El pasado viernes 15 de febrero se cumplió el 10º aniversario de su muerte. Fue uno de los mejores profesores que he tenido en mi vida. Aunque solo pude disfrutar de él durante un cuatrimestre, fueron meses de gran aprendizaje sobre filosofía, teología y, pues también meses en los que me di cuenta de su gran talla humana, espiritual e intelectual. Don Pablo Domínguez sigue siendo recordado con cariño por quienes le conocimos. Como digo, tuve la suerte de conocerle personalmente, pues fue mi profesor de lógica durante el primer cuatrimestre del curso 2008-2009. Fue un tipo carismático y alegre, uno de esos sabios cuyas enseñanzas te marcan realmente de por vida. Nos enteramos de su fallecimiento al día siguiente al bajar del avión, pues veníamos de Roma, donde habíamos estado los seminaristas de Getafe tras finalizar los exámenes. Yo estuve en el seminario porque pensaba que tenía vocación de cura, luego vi que no tenía vocación de cura y por eso me salí. Tengo vocación de franciscano seglar y por eso en 2014 profesé como franciscano seglar, la tercera orden de San Francisco de Asís. Lo cierto es que su muerte, la muerte de don Pablo Domínguez, me impactó profundamente. Durante bastantes días no paré de llorar pensando en don Pablo Domínguez y desde entonces intento mantener viva la huella que dejó en mi alma mediante la lectura de obras filosóficas e intentando reflexionar sobre todo lo que acontece en mi vida, lo que leo, las situaciones que ocurren a mi alrededor y en general sobre cualquier ámbito de la realidad. Creo sinceramente que la filosofía es la mejor forma de trabajar la cuestión del crecimiento y la superación personal. Quienes le conocimos recordamos a Pablo Domínguez como una persona que desbordaba alegría, alguien que tenía un gran sentido del humor, como cuando respondió a un joven heavy: «¿Qué pasa, macarrilla?», ante la pregunta «¿Qué pasa, cuervo?», que aquel la había realizado mientras viajaban en el metro. Y es que la vida realmente hay que tomarla con buen humor, no estar lanzando piedras al prójimo. De hecho, hoy precisamente, 24 de febrero, el Evangelio está hablando de ciertas cosas al respecto, que seáis o no creyentes, os recomiendo leerlo y meditarlo. Siempre que podía, don Pablo Domínguez celebraba misa en la cumbre, porque subía muchísimas de las montañas, tanto españolas como europeas y de algunos países de América, las subió, pero montañas de más de 2.000 metros, incluso de 4.000 metros de altura, y cuando llegaba a la cumbre sacaba su crucifijo y celebraba esas misas que él llamaba cósmicas. Dice Cotelo, director de la película La Última Cima. Misas cósmicas, un término por cierto muy milenario, muy de Milenio Life, cuarto milenio y el añorado Milenio 3. En la cima del Moncayo, don Pablo celebró su última Eucaristía en la tierra, y Juan Manuel Cotelo recuerda que este sacerdote se hacía querer fácilmente por todos, especialmente por la gente joven con la que más trabajaba, pero también con los mayores, y tenía un gran nivel intelectual, impresionante, y además una persona súper humilde, que, pues tenía una magia especial también cuando daba misa y cuando ofrecía misa y había niños que, por ejemplo, pues lloraban y don Pablo Domínguez, en lugar de molestarse porque
un niño de repente se pusiera a llorar en misa, pues pedía a todos que se callasen, que le escuchasen y que aprendieran a ser como ellos. En el fondo es una enseñanza del Evangelio. Los que, o mejor dicho, haceos como niños para entrar en el reino de los cielos. Pues esto lo ponía como comportamiento virtual, o sea, virtual, es real, aparte de leerlo en la Biblia, lo demostraba él mismo como un comportamiento digno, ¿no? El de tener esa paciencia y ese buen carácter, ¿no? En vez de decir, oh, ese niño está llorando, no sé qué. ¿No? Aprender a ser como los niños, lo cual no quiere decir que haya que estar llorando todo el rato. Entre las anécdotas más entrañables de don Pablo Domínguez está aquella que en una ocasión pues fue a unos conocidos grandes almacenes madrileños y preguntó por un libro escrito por sí mismo. La dependienta, es que lo estoy leyendo en los apuntes, al no encontrar dicho libro le preguntó, ¿está usted seguro de que el autor es ese? Y él contestó, sí, vamos, se lo digo yo. Hombre, es que lo había escrito don Pablo Domínguez, te estaba preguntando por su mismo libro. Lo cierto es que en su última clase deseó a los alumnos que todo lo que habíamos aprendido nos sirviera para la vida eterna. Y si no, ¿para qué? Realmente, independientemente de creencias, aquello que aprendemos en nuestra vida debe tener un eco en la eternidad. Como decía Juan Antonio Cebrián, y yo creo que también pues incluso algunos místicos, no lo sé, cristianos, pero tenemos que dejar un legado en los que nos suceden. Esto lo decía sobre todo Juan Antonio Cebrián. Al atardecer de la vida nos examina ante el amor, como decía un sabio poeta, ¿verdad? Pues del mismo modo tenemos que dejar un legado en nuestras vidas a quienes nos sobrevivan. Bueno, pues como decía don Pablo Domínguez, ¿no? Hoy en día se habla mucho del progreso y tal, pero él decía, ¿progreso para dónde? Pues que claro, si progresas y te caes por una montaña o te caes por un barranco, pues hombre, ¿pero progreso? ¿Qué es el progreso? ¿Qué es claro, la vida eterna? ¿Qué es realmente, no? Pues tanto en el nivel espiritual como en el sentido de que hemos nacido para dejar una huella en los demás, son esas enseñanzas de don Pablo Domínguez, que fue uno de los grandes sacerdotes que he conocido, realmente un sabio y muy coherente con el Evangelio. Aún recuerdo lo expresivo que era, sobre todo cuando algún alumno le sorprendía con alguna intervención en clase y le preguntaba a lo mejor o daba su opinión sobre algo de filosofía, y don Pablo Domínguez le miraba con cara de pillo, sonriente, y bueno, pues le daba su visión filosófica o su enseñanza filosófica y decía, bueno, tú no hace falta, si no quieres, que creas o que pienses como yo te estoy enseñando de filosofía, que yo te estoy enseñando lo que enseñaban los buenos filósofos. Así que, chico, tú luego decídelo, ¿no? Y se lo decía en plan como sonriendo, no en plan cabre. Era realmente entrañable y le recuerdo con gran cariño. Además, tenía una gran cercanía como ser humano y era alguien, pues, cuenta uno de sus alumnos, que supo enseñar la unión entre fe y sabiduría, inteligencia y amor hacia los otros, hacia el prójimo, y hacía el trabajo para vivir una vida que merece la pena. De hecho, hace poco se ha celebrado San Valentín, San todos los enamorados, ¿no? Pero, ¿cuál es el verdadero amor? El amor al prójimo, porque al atardecer de la vida nos examinarán del amor. Durante aquellos meses en los que nos dio clase de lógica don Pablo Domínguez, nos mostró mucha sabiduría con sus enseñanzas. Nos impresionaba ver cómo nos sonreía cuando le preguntábamos, pues ya que sabía comprendernos, ¿no? Y bueno, pues siempre mostraba su sonrisa, simpatía y comprensión a los alumnos. Recuerdo con mucho cariño una ocasión en la que no pude ir a su clase y al llegar a San Dámaso fui al cuarto de baño. Al salir del cuarto de baño
ya yendo por el pasillo me encontré con don Pablo Domínguez y claro, de repente me asusté un poco, digo, me va a echar la bronca y le pedí perdón por no haber ido a su clase. Me mira sonriente y me dice, Busti, no te preocupes, hombre, mañana vienes a clase, eso sí, ¿eh? Y hoy te vas a leer, le pides a algún amigo que te preste los apuntes o te vas a leer de este autor o de este filósofo. Pero mañana ven a clase, vale, pero gracias. O sea, se le notaba una humanidad que poca gente tiene. Así que ojalá quienes fuimos sus discípulos recojamos el testigo por él dejado. Aunque no murió en el anonimato del que he hablado antes, ya que su nombre era bastante conocido entre los católicos madrileños, e incluso, según algunos rumores, era futurible obispo, sí que merece el honor de ser considerado uno de esos 12 genios que se marchan cada día y nos legan una profunda huella filosófica. Uno de esos grandes personajes de nuestro tiempo que conocen bien cómo podemos mejorar como personas y que también dejan una huella espiritual y humana. Se había ordenado sacerdote en 1991 en Madrid tras haber estudiado en San Dámaso y se puede decir de él que fue un auténtico humanista de nuestro tiempo, doctor en filosofía y teología, decano de la Facultad de Teología San Dámaso, que en una conferencia sobre la crisis de la razón que aparece en la mencionada película de La Última Cima, fue presentado como la mejor cabeza que tiene la Iglesia en España. De hecho, creo que la frase "he llegado a la cima" es una frase real que dijo don Pablo Domínguez a su familia por teléfono minutos antes de morir. No estoy del todo seguro, pero creo que se lo leía a Cotel o alguien de la iglesia me lo ha dicho. Así que amigos, concluyendo, podríamos decir que efectivamente don Pablo Domínguez llegó a la cima, pues se convirtió en una de esas personas que influyó positivamente en quienes le conocimos, dejando una profunda huella en nuestros corazones. Estoy convencido de que Dios le tiene en su gloria. En su momento dije, y lo sigo manteniendo, que fue realmente un santo. Estaba lleno de Dios, tenía una sonrisa permanente, y creo que esto de la sonrisa es una muestra diaria de santidad. Al día siguiente de su muerte, además, fui al seminario de Madrid, donde se realizó una oración por él, y estaba en la capilla el ataúd cubierto por su casulla. Pude comprobar que esta casulla olía a rosas azucenas, lo cual creo que es símbolo de santidad. Descanse en paz, don Pablo Domínguez. Que San Francisco de Asís le dé un fuerte abrazo de mi parte. Y que Dios os bendiga. Paz y bien.